Este videotutorial muestra otras condiciones para configurar las sesiones lectivas. Cada bloque de la lista de sesiones dispone de su propia ventana de propiedades sobre la que establecer distintas opciones, tanto condiciones estrictas como preferencias. Las sesiones dentro de una cadena de simultáneas comparten la misma ventana de propiedades. Esta ventana de propiedades cuenta con distintas solapas sobre las que se presentan las opciones disponibles. En la solapa de asignaciones vemos los elementos que conforman las sesiones actuales. Desde esta ventana puede modificar las asignaciones, al igual que desde la misma lista. En la solapa Otras opciones dispone de distintas preferencias. Tiene la posibilidad de evitar que coincidan más del 50% a las primeras o las últimas horas. Otra opción sería evitar que acabe el día con una asignatura y empiece al día siguiente con la misma. Estas preferencias van asociadas a un criterio de optimización. En este caso, el peso que se otorga al criterio no coincidan en extremos es el que se aplica a las tres primeras opciones de esta solapa. También puede indicar si se desea que estas sesiones coincidan o no coincidan en la misma franja horaria. Esta condición preferente también tiene su correspondiente peso durante el proceso de optimización. La opción de no permitir recreos entre las sesiones dobles o triples ya no se trata de una preferencia ponderable, sino de una condición que se observará estrictamente en los resultados. Para las asignaturas que se imparten en 2 o 3 días semanales, puede evitar que se coloquen en días consecutivos o, por el contrario, buscar que estén en días consecutivos. En ambos casos se podrá observar esta condición tanto de forma estricta como ponderable. En la ventana de opciones generales Solapa Sesiones están los valores iniciales para las condiciones anteriormente expuestas al insertar nuevas sesiones. Desde esta misma ventana podrá utilizar el botón A lista para asignar un determinado valor a todas las sesiones que existan en la lista. Una interesante condición entre distintos bloques de la lista de sesiones lectivas es obligar a que sus correspondientes sesiones se impartan en días distintos. Para ello, seleccione la solapa en días distintos y el botón Añadir. Las relaciones aquí establecidas aparecerán en las ventanas de propiedades de ambos bloques de sesiones. El establecimiento de esta condición nos permitirá dividir una asignatura para configurar sus sesiones por separado. Por ejemplo, para meter un desdoble en una de las sesiones. En este caso podemos ver cómo una de las sesiones de física tiene un laboratorio con otro profesor, desdoblándose el grupo de alumnos. La misma idea se podría aplicar para considerar condiciones particulares sobre alguna de las sesiones de una asignatura, como que se imparta en otra aula. Es decir, la condición en días distintos permite configurar las sesiones de una asignatura por separado, prohibiendo que se encajen en el mismo día. Aunque también sería útil, por ejemplo, para impedir que un tutor tenga una tutoría el mismo día en que imparte clase a su grupo. Un comando que facilita añadir nuevas sesiones en días distintos es duplicar bloques. Este comando copia la línea o la cadena de sesiones, permitiendo introducir automáticamente la referida condición. Durante la validación de los datos de configuración, se verifican las condiciones en días distintos. Existe un proceso que permite introducir o eliminar automáticamente la condición en días distintos entre todos aquellos bloques que tengan la misma materia y el mismo grupo de alumnos. La solapa no consecutivas prohíbe que distintos bloques de sesiones sean consecutivos, es decir, que se impartan en intervalos contiguos del horario. Esta condición se puede considerar teniendo en cuenta que los recreos separan las sesiones. En la ventana de opciones generales, la solapa de grupos alejados puede dar de alta grupos que se encuentren en aulas alejadas. De este modo, se introducirán automáticamente las condiciones necesarias de no consecutivas entre todas aquellas sesiones que obliguen a los profesores a realizar un desplazamiento. Podemos ver cómo en este caso se han introducido numerosas condiciones entre todas aquellas sesiones que corresponden a profesores que compartan horario con grupos alejados y requiriesen de un tiempo de desplazamiento. La solapa de consecutivas da la posibilidad de hacer sesiones consecutivas. Esta condición se puede considerar teniendo en cuenta los recreos. Para hacer sesiones consecutivas deben impartirse en el mismo número de días. Se pueden hacer hasta 3 bloques consecutivos. Podrá establecer un orden o indicar que las sesiones se impartan en el mismo día sin ser necesariamente consecutivas. Tenemos también la posibilidad de permitir otras distribuciones semanales. Esta opción es de especial utilidad para configurar asignaturas con una elevada carga semanal, como pueden ser los módulos profesionales. Existe la posibilidad de permitir otras distribuciones de forma flexible, definiendo un máximo diario.
Opcionalmente puede penalizar los bloques de tamaño máximo, prohibir las sesiones de un solo intervalo o permitir intervalos discontinuos. Detallar otras distribuciones obliga al usuario a añadir directamente las alternativas. Gracias por su atención.